Ahí en una esquina de esas sale una lucita en la noche. Ah, Ahí hay un tesoro escondido oh, mire, y aquí de seguro que han de asustar en la noche, en ¿va? la noche. Como están estos Solito. cuerpos, ¿Y aquí estos, quién dueño hoy acá? ¿Acá? Los hijos Porque de- aquí... ocultando la muerte de ellos, ¿va? Ajá. Sí. Aquí no. Pero aquí no. 1973. Eso, pero ¿y cuáles te decían de uno? Bueno, 1973. Posiblemente fue enterrado. Buenas noches, hola. Hey, buenas noches, señor Alegría Vlogs. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí disfrutando de este clima. Estamos en la laguna de Alegría. ¿Como a cuántos metros estaremos del nivel del mar? 1250 metros sobre el nivel del mar. En un clima muy bueno. Hoy, esta noche va a ser frío posiblemente. Pero vamos a acampar, ¿va? Y lo bonito es la gran cantidad de personas que están acampando. Increíble. Sí, hay bastante, sinceramente hay bastante. Y posiblemente más noche vamos a hacer un recorrido sobre lo que es el contorno de la playa, de la laguna. Es correcto. Solamente quisiera que respondamos algunas preguntas que nos han hecho algunos suscriptores y personas que han visto el video sobre el cementerio oculto o el cementerio de la guerra en El Salvador. El video que fuimos a hacer a la zona del límite, es el límite de Cesori y de, bueno, más bien dicho, San Miguel Norte, con el límite con Usulután Norte, que está en la zona del embalse. Creo que está al noroeste, ¿va? Cesori y Nueva Granada, los dos límites. El distrito de Cesori y el distrito de Nueva Granada. Está en el norponiente. Norponiente del embalse de la presa 15 de septiembre. No, está al nororiente. Nororiente, ¿va? Nororiente. Entonces, algunas personas que han visto el video han hecho una serie de preguntas y una de ellas es que ¿qué pasa con ese cementerio? Si es un cementerio clandestino, si es un cementerio que está registrado en la alcaldía de Cesori, si es municipal o no es municipal. ¿Qué podemos responder a esas preguntas? Fíjese que de hecho yo estuve destacado en Cesori. Estuve destacado en Cesori en el año 2004. Y yo de ese cementerio nunca escuché hablar, yo lo soy sincero. Nunca escuché hablar, yo solo escuchaba hablar de la Hacienda San Jacinto. Bueno, la Hacienda San Jacinto, que fue el campamento guerrillero, que lo bombardeó el ejército. Pero según he logrado algunas, ¿cómo le digo? Algunos señores dijeron que ese cementerio no es un cementerio clandestino. Es un cementerio que en su momento, así como hay en diferentes distritos del país, en la zona rural más que todo, en la zona rural hay diferentes cementerios rurales que fueron abandonados por la guerra. Digamos, en ese caserío en la hacienda, toda la gente abandonó ese lugar y la gente que estuvo enterrada ahí la dejaron, no la pudieron sacar y se fueron. La mayoría de esa gente vive en Estados Unidos. Posteriormente, los compas enterraban sus cadáveres ahí. Por lógica, no les ponían cruces, porque ellos no identificaban a las cruces. Ahí deben haber sus tumbas. Esas sí pueden ser tumbas clandestinas, ¿va? O tumbas abandonadas. Pero el cementerio ese en realidad no es clandestino. Es municipal. Es municipal. Eso le perteneció a Cesori. Probablemente hoy este alcalde de hoy ni sepa que esté ese cementerio, pues. Exacto. Entonces se puede decir que, pues, como nos dijo el guía, alrededor de esa hacienda San Jacinto, alrededor de esa hacienda había una comunidad, ¿va? Una comunidad de habitantes que trabajaban en lo que era el cultivo de algodón, de arroz,
que era lo que se cultivaba en ese entorno. Entonces ahí había una comunidad, e incluso mencionó que allí había una iglesia. Sí, pero esa iglesia fue después de la guerra. La guerra fue después de la guerra, fueron la gente, es que mire, ahí le han dado paja a un vergo de gente, Ajá. que la llevan ahí, esos terrenos tienen dueño, pero alguien se inventa y estafa a la gente y les dice, aquí este va a ser tuyo, pero dame $100. Sí. Entonces ahí han habido comunidades que han llegado engañadas. Ya cuando se dan cuenta que eso tiene dueño, pues tienen que abandonar. Sí, Eso fue posterior a la guerra, esa iglesia. Sí, entonces, antes de la guerra, había una comunidad alrededor de esa hacienda de San Jacinto, y esa comunidad tenía su propio cementerio. Correcto. Entonces, toda esa gente la iban a enterrar a ese cementerio, y, como bien lo dice el guía, había maltrato del patrón para con los campesinos. Y acuérdese que la filosofía o las políticas del FMLN era apoyar al pobre, al campesino, ¿va? Y entonces viene cuando se desata la guerra en el año 1980 en adelante, mucha de esa gente, de esa comunidad, o unos se integraron a las fuerzas del FMLN y la mayoría se fue porque no quisieron integrar la fuerza del FMLN. Entonces se van de ahí y abandonan todas sus casas, sus tierras, se van y a vivir a otros lados, a Estados Unidos, como sea, pero la cuestión es que el cementerio, sus parientes, sus padres, su madre, sus hermanos, sus niños, sus hijos, quedan allí en ese cementerio y totalmente abandonados. Sí, es que fíjense que, Alegría, la situación de las políticas del FMLN cuando comenzó, todo era bien bonito. Sí. Porque el comunismo es eso, a dar todos igual, ¿va? Todo igual. La hacienda San Jacinto era una hacienda próspera, era una hacienda de ganado. Sí. La hacienda San Jacinto, pero la guerrilla la tomó, desplazó a los dueños y también toda la gente que vivía allí, pues no, yo me voy, y lo que no quiso agregarse a las fuerzas de la guerrilla se fue, pues. Sí. Y lamentablemente, la gente que ya estaba enterrada ahí no la pudieron sacar y ahí quedó, y ahí están. Entonces, como le digo, lamentablemente la guerrilla, cuando comenzó, la filosofía era eso, ayudarle a la gente. Pero nos equivocamos, nos engañaron. Al final, los únicos beneficiados en esta situación de la guerra fueron los comandantes guerrilleros, Alegría. Sí, Fueron los comandantes guerrilleros y aquí la gente que anduvo combatiendo, que perdió sus seres queridos, que perdió a sus padres, como usted dice, sus hijos, que no saben, algunos no saben ni dónde están enterrados. ¿Qué tienen? No tienen nada. Sí, Y en cambio ellos, los comandantes, el profe, sí, el profe. el profe que anda exiliado allá en Nicaragua. Exacto. Y así podemos hablar de Óscar Ortiz, de Merino, y así todos los comandantes hicieron plata, pues. Entonces lo que significa de que una vez esta gente, esta comunidad se va, queda solo la guerrilla, y por eso es que el guía dice, bueno, el guía nos dice de que ese campamento, allí a ese campamento llegaba Sánchez Serén a dar lineamiento a los comandantes, así se reunían con los comandantes de la zona de Berlín, de Alegría, de Santiago María, los comandantes que estaban en el Cerro del Tigre. Allí se reunían, hacían sus celebraciones, y todos los fallecidos durante la guerra, que los enfrentamientos que llevaba el batallón atonal, el de San Miguel, no sé cómo llamaba. El Arce. El Arce. Entonces, los fallecidos de los guerrilleros, los que allí los atendían, porque tenía un mini hospital. Entonces, los que morían, que no aguantaban el tratamiento, a ese cementerio lo iban a enterrar. Es correcto, ahí están enterrados. Porque yo vi una gran cantidad de tumbas que no tienen cruces. Solo están señalizadas por piedritas. Por piedra, le han hecho un rodeo así de piedra. Esas tumbas son de guerrilleros. Sí.
Y prácticamente, como habían guerrilleros que venían de Jucuapa, de San Miguel, de todos los Extranjeros también ahí. extranjeros, entonces están enterrados allí y no tienen nombre, no están señalizados. Y me recuerdo que para los tiempos de los acuerdos de paz, cuando ya comenzó a desmontarse el FMLN, hubieron unas comisiones de paz, pro paz, o que de la ONU, que se encargaron de identificar cadáveres. Ujú. No sé si has oído una agrupación o asociación, organización que se encargaba de identificar, pro búsqueda, creo que llamó. Ujú. Provoqué. Ajá, Es correcto. y entonces, pero a ese cementerio no llegaron porque ese cementerio no han abierto ninguna tumba. Hay personas, fíjense que de Estados Unidos me han escrito y me dicen, yo he perdido a un pariente, no sé si está allí. Y es probable que allí esté, pero ¿cómo saber si está allí? Porque hoy en El Salvador no hay ninguna comisión como que se encargue de ir a sacar los cuerpos, los huesos, mejor dicho, ¿cómo se llama? Exhumación. Sí, es como recuérdese que esta situación de la guerra prácticamente quedó cerrado ya con los acuerdos de paz, pero fuera necesario, yo digo, y sería bueno pues y que si hay alguien que está por ahí que cuente con nosotros y nosotros lo llevamos a ver si puede reconocer algún lugar ahí. Y nosotros y la gente no podemos estar escarbando. No, es que ese es delito. No podemos. Ese Sí, es un delito. porque ya sería la profanación de tumba. Exacto. Entonces tendría que ser ya con la alcaldía. Tendría que ser con la alcaldía porque ya son tumbas viejas, ya no entra la policía en ese caso. Porque digamos, si yo considero que en esa tumba está ahí un familiar de los 80, de los 90, pues le digo a la alcaldía que me dé chance, que quiero mover el cadáver, pero estar seguro que ahí está. Ajá, tiene que ser una exhumación coordinada, alcaldía, medicina legal. No es No. medicina legal. Solo alcaldía. Fíjese que no, porque para mover, digamos, si usted quiere mover un cadáver, pero de un cementerio, Sí. ese cementerio es legal, es municipal. Entonces, si usted quiere mover después de 10 años, no hay ningún problema. Usted solo paga a los panteoneros que le saquen los huesitos de su familiar y usted puede llevarlos para donde usted quiera. Ya. Entonces no tiene por qué estar contratando medicina legal porque no es producto de un delito ni nada por el estilo. Porque recuérdese que hoy ya la cuestión de la guerra ya no persiguen ningún delito. Sí. Ya no persiguen ningún delito, sino que solo no simplemente porque para un familiar sería algo genial encontrar un familiar. Imagínense que encontrar a su padre. Yo tenía un compañero que buscaba al papá. Él fue guerrillero también, pero él pedía referencias y él era también combatiente, los dos, el papá y hijo, pero el papá murió allá por Nuevo León de San Juan y nunca le dieron referencia de dónde estaba. Y él cuando le decían una tumba clandestina, él iba y verificaba. Sí. Pero no Y pudo hay encontrar. muchas personas que desean encontrar a sus parientes fallecidos en tiempo de la guerra. Pero si yo quisiera si alguien de la alcaldía Cesori que trabaje en lo que es la catastro o la unidad que se encarga de ver la cuestión de los cementerios, la geografía, entonces quisiera que usted vaya al mapa de catastro de la alcaldía y comience a buscar si existe ese cementerio en el mapa. Quisiera que la alcaldía, alguien de la alcaldía de Cesori, que actualmente está laborando allí, vaya y verifique si hay un cementerio allí. Y si lo encuentra, pues mándenos un mensaje a través de un comentario. Ahí está la caja de comentarios. Escríbanos allí y díganos, no existe ese cementerio en la topografía, o sí existe ese cementerio. Eso sería importante, ¿verdad? Ujú. Porque sería un inicio como para
rescatar que ese cementerio no desaparezca, porque les voy a decir algo, amigo, usted que no está observando, le voy a decir algo. Allí en ese cementerio, donde está el terreno, ya hay una marca de pintura en los árboles y hay un cerco de alambre, una división. Eso significa que alguien ha comprado el terreno hoy luego. Y a lo mejor el dueño de ese terreno lo va a sembrar, que algo. Y O probablemente con la nueva ley minera van a explotar el oro en esa zona. sí, Probablemente. ajá, como ahí Porque esos son Reyes. cerros de Mino. Ajá. Esos son cerros tan con oro. Ahí hay oro en esos Sí, cerros. entonces, y va a desaparecer ese cementerio, está a punto de desaparecer ese cementerio, y pudiendo haber algún pariente, qué sé yo, que esté en Estados Unidos, otro país, o aquí los mismos salvadoreños, que quiera encontrar a su pariente desaparecido, allí puede estar, porque ese cementerio es grande, el terreno. Yo no pude dimensionar cuánto más o menos es al cuadrado, cuántos metros, pero sí tiene más de 100 metros. Podría ser unas 4 tareas, creo yo. Sí, unas 4 tareas. Unas 4 tareas. No es la media manzana, pero podría ser unas 4 tareas. Y está cabal en el borde, ya el risco para abajo. Está en una buena ubicación. Buena ubicación. Entonces, ojalá que haya alguien, y sería bueno también que algún compa que vea sus videos y que nos diga: yo anduve ahí y yo sé dónde está enterrado tal, y comenzar, vaya, y mire, que se comunique con usted, va. Sí. Y que se comunique: mira, ahí está enterrado algún compa que era de, digamos, no suponer, ahí está enterrado un compa que era del cantón San Antonio del Triunfo, va. Ok, entonces usted remonta a San Antonio, y si alguien lo ve y dice: en San Antonio hay uno desaparecido que anduvo combatiendo ahí. Ajá. Y podría tener la noción dónde está enterrado, porque le ponían la separación de piedras, ¿te has fijado? Pum, pum, pum. Sí. Eso es para identificar dónde están las tumbas, como las fosas comunes, pues, que utilizaban ellos. Sí, y verdad que la mayoría de tumbas no tenían cruces. No. Y de la mayoría que tenían cruces, no tenían nombre, no, me había dicho la fecha en que fueron sepultados, sino que fueron pocas las que encontramos que tenían el nombre y una fecha. Y casi la mayoría de fechas eran 1971. Sí, 70, 71. Entonces fue mucho antes de la guerra. Y encontramos una zona donde solo habían los apellidos Cruces. Los cruces, sí. Y era una zona, e incluso encontramos 2 tumbas juntitas que fueron enterradas el mismo año. Como que si en un solo evento murieron esas personas y las enterraron ahí. Es correcto. Entonces, hemos querido hacer este video. Mire, y quiero decirle de que yo dije que si hubieran ricos en ese cementerio, no estuviera así de abandonado. Y o tuviera alguien importante. Ajá, y entonces alguien me dice, alguien se enojó porque creyó que yo estaba hablando en mal del gobierno, porque dije yo: mira, el gobierno no hace nada, y estas tumbas están aquí abandonadas. Y entonces creyeron que yo estaba hablando en contra del gobierno, pero a la verdad que yo no dije el señor presidente de la República, Nayib Bukele, dije el gobierno, Sí, el gobierno municipal. Sí, porque en estos casos yo creo que el gobierno ni conocimiento tiene de esos cementerios, aparte de eso que él dijo que él desconocía los acuerdos de paz. Sí, entonces, exacto, pero no es que no es que se esté en contra, sino que del gobierno se podría hacer algo. Sí, porque son personas las que están y allí. aparte de eso, es una historia. Es una historia. Es una historia, porque a alguien le podría interesar la familia Cruz. ¿Quiénes eran la familia Cruz? Podrían ser los dueños de esa hacienda. Sí, exacto. Y fíjese que como ya dijimos, de que ese terreno ya lo vendieron, ya tiene otro dueño, no sé, pero hoy luego, porque hay pintura de spray en los árboles. Sí. Entonces ese cementerio va a desaparecer, y por lo menos la alcaldía fuera y dijera: miren, está bien,
está bien, pero este territorio, estos metros cuadrados, esta área, queda prohibido la compra o la venta. Porque allí están los fallecidos. Es correcto. ¿Verdad que sería lo ideal que la alcaldía de Accessory vaya y marque un área donde diga esto es municipal? Pero ¿qué le parece? Tirámosle ya el ruedo a la gente. Vamos otra vez. A ver quiénes se nos quieren agregar. Y a ver si quiere ir gente a conocer con nosotros. Sería bonito. Sí, sería bonito armar un grupo de personas que tengan una persona desaparecida. Podría ser. Ajá. Y decir, vamos tal día, yo tengo parientes desaparecidos en esta área de lo que es Usulután Norte. Y vamos a encontrar el área, ¿verdad? No vamos a poder abrir allí, porque eso es a través de medicina legal, que el gen, el ADN, más bien dicho, el ADN. Pero que conste, no es cementerio clandestino, no es cementerio de las pandillas. No es cementerio de las pandillas, no tiene nada que ver con pandillas. Esto es un cementerio antiguo donde prácticamente enterraban a la gente de la comunidad, de la hacienda de la hacienda esa, San Jacinto. de la hacienda San Jacinto. Pues ahí están enterrados. Y también hay tumbas, fosas comunes, que posteriormente fueron enterradas compas, y ahí están. Sí. Alguien me dijo, no, que los compas no, los dejaban donde caían. Mentira. No. Cuando los podían llevar, los llevaban. Y es que allí los combates que se generaban en la zona de Gualcho, en la zona del puente, habían guerrilleros que iban lesionados. Y entonces se los llevaban en hamaca, en carreta, y los llevaban a esa zona para darle tratamiento médico. Pero lastimosamente muchos morían y los iban a enterrar allí. O sea, además de eso, allí el cementerio está a la par, se puede decir a la par del campamento guerrillero de Sánchez Serén. Y está casi quizás a 500 metros lo mucho, va. ¿Cómo era? Como 500 metros está el cementerio de la hacienda, del campamento. Sí, del campamento. No, y ese campamento, ahí tenían todo ahí. Sí. Ahí tenían todo, porque imagínense que era un campamento, la hacienda San Jacinto era una hacienda que tenía vacas, sí. Tenían queso, y todo pues ahí tenían, y como yo, la verdad, y es que mire, es que la guerrilla arruinó el país. Sí. Se acabaron el país. Entonces, como le digo, sería bueno volver. Y sería bueno ir a echarles un tour de noche también. Mire, fíjese que si alguien de la alcaldía no tiene, lo vuelvo a retar a los personeros que están allí en la alcaldía. Si alguien de la alcaldía de Accessory no conoce dónde está ese cementerio, pues nosotros los podemos llevar. Ya conocemos. Sí. Los podemos guiar allí y que vean que si tan viable es o no es viable. Pero va a ser difícil. Sí. Recuérdese que las alcaldías, la gente trabajadora nueva, ya gente que se jubiló, los que tenían conocimiento de eso, el que podía saber de ese cementerio, el viejo René, que ya murió lamentablemente. Sí, o el quien se podría interesar o decir, bueno, pero quizás el alcalde. No les interesa. Nada. Pero sería bueno. Usted va a ir a la alcaldía a pedir información. Sí, quiero ir. Entonces, vamos a ver qué nos dice la alcaldía. La verdad, es de estar pendiente ahí en qué termina esto. Ojalá la verdad, aparezca alguien que diga, yo tengo un familiar desaparecido y le vamos a buscarlo. Y otra duda que quería despejar es que, bueno, varios me han comentado que Sánchez Serén dice que no operaba en esta zona, que según la información que yo doy es falsa, dicen ellos, porque Sánchez Serén dice que no venía a esta zona. Pero según bueno, el guía, testigos, allí llegaba Sánchez Serén. Y Sánchez Serén era un comandante nacional. Un comandante general de las fuerzas de la guerrilla. De la guerrilla. Sí, ellos se movían a todos lados. Sí, hombre. Ellos se movían a todos lados. Así que ahí está. Sí, está, he llegado. Hey, gracias, Black. No, estamos, mi amigo. Vamos a seguir creando contenido. Y ahí estamos. Apoyen ahí a Alegría Blog.
alegría, black, 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 creando siempre contenido, generando morbo. Sí. Ey, de verdad, pero fíjate que nuestra intención es llegar a lugares donde nadie ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque los canales de televisión tradicionales jamás han llegado a esos lugares y nosotros estamos llegando y lo estamos haciendo público. Sí. Y la gente va conociendo, va a ir conociendo a través de nosotros, de nuestros canales, va a ir conociendo El Salvador oculto. Así es. Gracias. Entonces, Black, podemos decir que este cementerio no es un cementerio clandestino. No, de hecho este cementerio fue utilizado por los pobladores de la hacienda San Jacinto durante la guerra. Aquí hay una gran cantidad de personas enterradas, ex guerrilleros pues. Lamentablemente pues el conflicto armado se dio, la Fuerza Armada bombardeó todo el caserío y los que quedaron vivos lograron enterrar las personas. La mayoría de estas personas que vivían acá salieron huyendo fuera del país y pues es un cementerio abandonado. Un cementerio abandonado, sí. No clandestino. No clandestino. Porque hay que diferenciar, abandonado de clandestino es cuando usted está ocultando un cadáver para que no se dé cuenta que esté ahí. Sí. Aquí no, aquí solo enterraban porque era el lugar más cercano donde vivían. Exacto. Ahora está abandonado porque la gente vive fuera del país o en otro lugar. Hey, gracias por esa información. Bueno, señores, así está la información. Hemos encontrado varios sitios donde no tienen cruzas, sin embargo son tumbas, se puede decir unas fosas comunes donde enterraron cantidades de cadáveres ahí. Y, así que esta es la información. Quiero decirle de que el gobierno, no sé si hay ley que pueda rescatarlo, restablecerlo, o no sé, allí los parientes de los difuntos son los que pueden llegar quizás aquí a hacer una exhumación y llevarlos a un cementerio que esté habilitado. Lo comían los animales.